Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a dar comienzo a un ciclo donde vamos a hablar de ChatGPT, pero antes queremos comentar, que perdimos a nuestra directora del departamento, la profesora Carolina Suaga. Todos estamos desacomodados, creo que es lo más suave que podemos decir frente a esta situación. Pero sí todos tenemos claro que la respuesta a ella sería: no embromen, sigan para adelante, que tienen que trabajar y mucho por hacer, y en eso estamos. Nuestro departamento fue uno de los pioneros cuando nuestra facultad empezó a trabajar con las TIC. Digo, ustedes no tienen idea, pero Gabriel Budiño, Fabián López Izande, yo dimos una batalla ardua para poder hacer que las TIC funcionaran en nuestra facultad. Nuestros grandes aliados para poder implementar las TIC fueron los estudiantes, no los docentes. O sea, yo viví la experiencia de tener un curso armado en aula virtual y que me lo dieran de baja porque no servía para nada. Entonces, hay una resistencia natural al cambio y como ahora apareció qué es esto del chat GPT, cómo se lleva y qué vamos a hacer, queremos hacer un conversatorio para poner el tema en discusión en la facultad, ¿tá? Y tenemos hoy a Guillermo Monsecchi de Facultad de Ingeniería, que le encanta esto, a Nancy Peré de la unidad, me encanta, dijo que era un enamorado de esto. Nancy Peré, que es de la unidad de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República, Inés Urrestarazu, que es de nuestra unidad de apoyo a la enseñanza, y por nuestro departamento, el tecnológico, es Gabriel Budiño, sin lugar a dudas. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué capacidades precisamos para poder trabajar? O sea, ¿cómo lo llevamos? Y le pedimos a Guillermo que nos cuente qué hacemos. Bueno, muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Eh, y lamento mucho el fallecimiento de la profesora. Yo obviamente la conocía, pero bien el intercambio que comentaba. Eh, mm, sí, efectivamente yo le decía que me encanta. Cuando decía me encanta no me refería a ChatGPT, me refería al tema de la aplicación en a los temas de aplicación en la enseñanza, porque es como un tema muy enorme, digamos. Eh, yo para esta instancia pensé desde dónde podía estar mi aporte de forma que fuera más útil, digamos, y obviamente no es el de cómo se aplica en esta facultad de la enseñanza, porque claro, pero sí me interesa el tema de la aplicación en la enseñanza de este tipo de soluciones, pero tampoco es de lo que creo que tenga para hablar hoy. Sí me parece que tengo como aporte para hacer, y me parece que es un aporte muy importante que hay que hacer desde la academia, para quienes, yo trabajo en procesamiento del lenguaje natural hace como 20, 25 años, ¿tá? Entonces, eh, eh, creo que lo primero es entender de qué se tratan este tipo de soluciones, porque muchas veces se presentan como soluciones mágicas y no lo son. Como toda tecnología, como toda solución, tienen sus limitaciones. Esas limitaciones hay que conocerlas, pero además tienen sus características que también hay que conocerlas. Eh, y me parece que el, el aporte más significativo que puedo hacer modestamente acá, por conocer los fundamentos de estas cosas, porque es lo que investigo, viene por ese lado. El procesamiento del lenguaje natural no es algo nuevo. El procesamiento del lenguaje natural viene desde los años 50, 60, posguerra, traducción automática, etc. Y se ha caracterizado por tener como primaveras e inviernos, ¿no? Es decir, hay soluciones que prometen resolver todos los problemas, después se cae, no está tan bueno como se pensaba, se caen las financiaciones, entran en invierno de investigación, y ha habido como varias olas.
Y una de las preguntas que hay en la mesa es si estamos en una ola de esas y si después se va a venir el invierno. Pareciera ser que no, pareciera ser que estamos, pero no sabemos muy bien. Llegó para quedarse porque ya se ha sostenido y es parte de una ola más grande, que es la de la computación, que es una ola que viene, digamos, de los años 30 de Alan Turing para acá, digamos, ¿no? Donde siempre la mayor cantidad de tecnología se ha incorporado y la computación ha avanzado, y las aplicaciones de la computación, en lo que hoy se llaman las TICs, también. Y ha habido una ola de crecimiento de los temas vinculados a redes neuronales y cómo forma en particular de hacer lo que hoy se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial va cambiando de nombre con las décadas. Lo que es inteligencia artificial va cambiando de nombre con las décadas. Hoy, inteligencia artificial es aprendizaje automático y aprendizaje automático es deep learning en el imaginario, porque hay una cantidad de cosas donde no se usa eso y que funciona lo más bien y que deep learning no anda, pero el estado del arte en una cantidad de cosas vinculadas a la computación, aplicaciones, es deep learning. Y deep learning son esencialmente redes neuronales. ¿Tá? ¿Y redes neuronales qué son? Redes neuronales son dispositivos matemáticos quiero ser lo más caricaturesco posible, ¿no? Dispositivos son un modelo que recibe datos en formatos de bits, saca cuentas, multiplica matrices, cosas, ¿no? como una regresión logística, una regresión lineal, pero más complicado, esencialmente, y devuelve resultados. ¿No? Ahora, ese tipo de modelos, ese tipo de modelos, resultan ser muy tolerantes o muy sensibles o responden muy bien a cuando tienen muchísimos datos con los cuales alimentar. A diferencia de otros modelos que se estabilizaban en ciertas medidas de performance, es decir, qué tan bueno eran, llegaban hasta cierto punto, cuanto más datos reciben las redes neuronales, permiten hacer más y más y más y más cosas de forma más y más eficiente. Lo cual, y ahora voy a llegar a ChatGPT, permitió que durante la década pasada una cantidad de tareas que antes se realizaban de otra forma, y voy a dar algún ejemplo, el ejemplo más claro fue la traducción automática. La traducción automática era una cosa que en los 60 no andaba, en los 80 andaba horrible, a principios del 2000 andaba mal, y hoy anda. Esencialmente, desde el punto de vista tecnológico, no quiere decir que sean perfectas, pero andan. O sea, pasaron de no andar a andar. Nosotros en el curso de introducción al procesamiento del lenguaje natural damos al principio de año la traducción de la misma frase y cómo ha ido evolucionando con los años. Y es como increíble, ¿no? Es como increíble. O sea, estamos hablando de algo que funciona muy bien. No es mágico, pero es maravilloso, ¿ya? Y tiene impacto. En esa ola estamos en un pico en este momento, que es todo este asunto de ChatGPT y de lo que se llaman modelos de lenguaje. ChatGPT, y estoy tratando de converger a eso, ¿no? ChatGPT es algo que está construido sobre un modelo de lenguaje, y un modelo de lenguaje es, otra vez, un modelo matemático, son siempre redes neuronales, más o menos complejas, con una arquitectura que se llama Transformer, que es un tipo de arquitectura de redes neuronales, hay muchas otras, que sigue teniendo esa característica de recibir bits y devolver bits, pero que terminan siendo muy adaptables y que están entrenados para una tarea del procesamiento del lenguaje natural, grosso modo, que es predecir la siguiente palabra. ¿Tá? Los modelos de lenguaje lo que hacen es predecir la siguiente palabra. ¿No? Si yo voy a decir, creo que mañana voy a salir de noche a, la siguiente palabra seguramente no es copa o Danielito, ¿no? Probablemente sea cenar, bailar. Si yo extiendo ese contexto, ¿tá? Yo digo, bueno, la verdad que nunca me gustó bailar, mañana de noche voy a salir a, y ahí ese bailar se vuelve menos probable que antes porque el contexto es más largo. Bueno, lo que permitieron las arquitecturas Transformer es que los modelos de lenguaje, que es una cosa que existe hace también muchísimos años,
pudieran trabajar sobre contextos muchísimo más largos. Y si combinamos eso con entrenarlo con muchísimos volúmenes de datos, y lo que logramos es que sean muy buenos prediciendo la siguiente palabra. Pero además, pero cuando digo muy buenos, quiero decir muy buenos, pero además tienen otra característica. Y ese predecir la siguiente palabra puede ser utilizado de una forma no demasiado compleja para otro tipo de tareas. ¿tá? Para otro tipo de tareas como la traducción, porque se pueden ver como, bueno, yo puedo ver un modelo de lenguaje como una traducción, por ejemplo, porque yo le doy como entrada, le digo, este es el texto original en español, se lo doy como entrada, yo logré transformar las palabras a vectores. ¿tá? Se lo doy como contexto y a continuación viene su traducción en inglés. Seguí. Y lo que está haciendo es predecir la siguiente palabra, que es lo que le pedí en el prompt, digamos. Es una cosa que nos tiene sorprendidos a todos lo bien que funciona, incluidos los investigadores del área que nunca hubieran dicho que eso era una cosa posible. Estamos bastante sorprendidos en general, ¿no? O sea, era algo que puede ser, pero además hay como una emergencia de cosas ahí de que a partir de una tarea tan sencilla aparecen. No me quiero extender demasiado, pero quería caracterizar un poco esto. Y tienen otra característica que me parece importante, que es, pero siempre piénsenlo así, es predicen la siguiente palabra, entonces, pero con una capacidad muy enorme y teniendo un contexto muy largo. ¿tá? Pero además hacen otra cosa, que es muy relevante, que también es una especie de salto cualitativo, que ya ocurrió a mitad de la década pasada. Las entradas son representaciones, tradicionalmente las entradas de los modelos son las palabras. ¿tá? Este tipo de modelos tienen como representación de la palabra un vector. El vector de dos palabras parecidas es parecido. O sea, mejor dicho, el vector de dos palabras que son parecidas son parecidos. ¿tá? La representación de una palabra es de dos palabras parecidas son con dos vectores parecidos, cosa que antes no sucedía. Antes, utilizando una forma de representación clásica, que es one-hot encoding, las palabras eran, perro y gato eran igual de diferentes que perro y durazno. En esto no. En la representación, perro y gato son más parecidos en tanto vectores que perro y durazno. ¿Y eso qué hace? Que el modelo de lenguaje no solo, digamos, tiene mucha más capacidad de aprender, pero además cuando predice, lo que está prediciendo es palabras parecidas. Familias de palabras. Entonces, y con esto termino, entonces, este tipo de modelos tienen la capacidad de parafrasear, y eso es un lío bárbaro para la educación. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos Wikipedia. Ya podíamos copiar de Wikipedia, pero los profesores te agarraban enseguida. ¿tá? Los modelos de lenguaje lo que permiten es parafrasear. Dicen cosas que nadie dijo antes en el corpus de entrenamiento, o sea, no están memorizando, porque están entrenadas esencialmente sobre todo a la web, por decirlo de alguna forma, pero las cosas que dicen pueden parafrasear, entonces eso hace que sean buenos escribiéndome cosas que antes nadie dijo, son parecidas a cosas que alguien dijo. Son originales. Son originales, y eso genera todo un tema, ¿no? Y bueno, hay algunas otras características que también vamos a ver en los próximos meses, que es que no solo pueden recibir, por cómo son los modelos, y como reciben vectores de entrada y devuelven vectores de salida, pueden usar palabras, pero también pueden usar imágenes. Entonces eso hace que el modelo para traducir una red neuronal que traduce de un texto a otro texto, también puede traducir de un texto a una imagen, y hay cosas multimodales que se están haciendo con la misma cosa. Entonces empieza a ser cada vez más natural cosas que antes eran absolutamente imposibles, como hacen un dibujo de una persona paseando un perro y que lo que salga es una imagen, porque esencialmente para el modelo son del mismo tipo de cadena. No sé si no me fui demasiado largo y capaz que lo dije demasiado rápido, pero quería transmitir un poquito el concepto de lo que hay, porque me parece clave para poder después analizar para qué nos sirven, ¿no? La idea de esto es un dialogado, y a nosotros cuando te escuchamos, digo, a mí me surgen un montón de preguntas, digo, pero Nancy, sí, claro que puedes preguntar. Porque no me quiero olvidar nada más.
En realidad, yo tengo una pregunta de esa construcción de palabras que hace el modelo, por una cuestión más de las críticas o de los problemas que plantea, en la cuestión de la autoría, que es una de las críticas que está por atrás de mucho del chat GPT. En las palabras que son inventos o palabras que son patentadas, como el mismo nombre de ChatGPT u otras palabras que fueron como creadas, ¿qué pasa con el uso de esas palabras a través de estas herramientas? Entiendo lo que decís, que crea, la frase la crea, pero usa palabras que tengan cierta patente y cierta marca de identidad, o cómo, porque son palabras complejas las que utiliza, ¿no? No estamos hablando de perro y gato, estamos hablando de construcciones más complejas, ¿no? Y siempre estoy aprendiendo de esto, como estamos medio que aprendiendo todos, y el leer y el discutir sobre estos temas me generó esta duda. ¿Qué pasa con eso? Eh, eh, de- el otro día no sé quién era que me decía que se reía de mí porque yo decía que era muy sencillo y en realidad no son modelos sencillos desde el punto de vista matemático, pero sí, el comportamiento sí son muy sencillos. El tipo aprende lo que ve en su cuerpo de entrenamiento. O sea, si la palabra Se leyó ChatGPT todos los libros, como quien aparece, dice. se leyó todos los libros y ChatGPT, si le apareció, la va a usar en contextos parecidos a aquellos en lo que apareció. Entonces yo le digo, un modelo de lenguaje creado por OpenAI se llama, el tipo va a continuar con ChatGPT porque es la más probable, o algo parecido, ¿tá? Pero no hace más que eso, o sea, no, para él son bits, son Pero vectores, eso es para re él. interesante cuando una palabra cambia su significado en función del contexto. Exacto. Por eso una de las grandes incorporaciones de los word embeddings era esta que yo les decía, que de las representaciones de palabras parecidas en contextos parecidos, se llaman word embedding, existen desde 2012 más o menos, bueno, vienen mucho atrás, pero esta popularización se dio más en esta década. Modelos como, capaz que van a escuchar hablar de modelos como BERT, que fueron cambios de esto, lo que hacen es representar a una palabra, esto que yo dije que perro y gato son parecidos, pero además incorporan la similitud en contextos parecidos. Y entonces banco, que es polisémica, tiene mucho significado, según el contexto que aparezca, incorpora la representación de banco, entre comillas, adecuada, digamos, o sea, es una representación adecuada. O sea que también incorporan contexto. Sí, ¿no? sí, no es lo mismo carpintería que institución financiera. Exactamente, exactamente. Hay un tema que se... Guille no es de facultad y ya que vino. Claro, obvio, hay que sacarle jugo. Hoy, Porque después sí. el resto hablamos de usos y aplicaciones y de opiniones, pero Guillermo es Pero el, este el es que estudió estos temas. Claro. el how. Hay un punto en particular que es el tema de las fuentes de información, ¿no? De decir, que cuando vos le preguntás algo, una definición, te la da y que no sabes la fuente. La pregunta es es decir, si con esta tecnología en particular es factible construir fuentes o completamente no es posible, digamos, en el sentido de que como lo que está haciendo es prediciendo por palabras, digamos, en realidad no es que está yendo a un lugar a buscar la información para ponerla. He hecho el ejercicio de pedirle fuentes y citas y las pone, son muy convincentes, pero son todas alucinaciones, ¿no? Es decir, crea cosas, incluso referencias bibliográficas que también están armadas con la predicción de la palabra siguiente. Entonces, en realidad está inventando una cita que no existe. Pero la pregunta específica, más allá de la discusión teórica de las fuentes y de las citas, es si la tecnología soportaría rastrear fuentes tal como está armado hoy, por lo menos. Bueno, lo que hace el modelo, así como lo describí yo, que es, acá no estamos hablando de ChatGPT en realidad, lo que yo describí es una cosa que se llama GPT-3 o GPT-4, bueno, y hay otros, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Como ahí va, como el de Google. Lo que vos decís es exactamente lo que hace GPT, no hace más que eso. Por eso yo siempre empiezo diciendo eso, ¿no? Hace eso, ¿no? Puede hacerlo en algo, no tanto en palabras, puede hacer las cosas más chiquitas que palabras y trabajar a nivel de su palabra, o incluso hay modelos que son a nivel de caracteres, o sea que lo que genera es el siguiente carácter, pero es lo único que hace. Y por eso, una vez que uno entiende eso, le parece absolutamente razonable que el tipo alucine, porque no está haciendo ningún tipo de operación de consulta a nada. El modelo ahora guarda, porque
arriba de eso se pueden hacer cosas. ¿Tá? Y de hecho hay, por ejemplo, hay un buscador que se llama you.com que hace mucho tiempo, bastante tiempo que tiene este tipo de modelos incorporados. You.com, sí, que te devuelve la información con citas correctas. ¿Tá? No sé cómo lo hace, no conozco cuál, me puse a estudiar, pero seguro que no es el modelo pelado, digamos, ¿no? Lo mismo que ChatGPT. ChatGPT es una construcción arriba de este modelo, donde esencialmente lo que hace es, le da un prompt. Lo de los prompts es muy raro, es casi, a mí me resulta hasta increíble, ¿no? Porque en realidad uno le escribe el prompt, ¿no? Dice, bueno, vos sos un diálogo entre una persona y un no sé qué, entonces yo te voy a ingresar a continuación la pregunta que hizo la persona y tu respuesta es la siguiente, 2 puntos. ¿Tá? Y ahí empieza a soltar. Es una construcción que está hecha arriba de eso y que cada vez que vos le hablás o le agregás información, lo guarda en la historia y lo incorpora al contexto. Entonces, por eso puede hacer cosas como responder contextualmente. Pero todos son construcciones arriba del modelo. El modelo no hace más que eso. Fantástico. Nancy, ¿y en qué cambia la enseñanza con esto? ¿O en qué creemos? No, para ella viene lo de nosotros, nuestros profesionales. Ok. O sea, ¿en qué cambia la enseñanza en general? Bueno, yo en realidad me había quedado incluso con la pregunta de Gabriel, que decía algo así que papel, era una cuestión ahí. Obviamente de lo que dijo el ingeniero a lo que nosotros hablamos hay una transposición didáctica muy grande. O sea, si vos decías si seas una caricatura de lo que vos haces en tu modelo, lo que nosotros usamos es todavía una caricatura mayor, ¿no? En realidad aprendemos, vemos cómo pasa y nos fascina lo que ese ChatGPT es capaz de responder. Yo bromeaba, puse una pregunta, me respondió casi la tesis que estoy escribiendo. Digo, no tengo que escribir más, ya está todo dicho. Porque está armado de tal manera que es coherente, que tiene sentido, que tiene una forma de hablar. Y entonces eso es lo que está generando en la educación como ese asombro, ¿no? Esa cuestión fantástica. Pero yo ahí quiero hacer como un paréntesis, que también lo decía Gabriel en un momento. Estas inteligencias artificiales están desde hace muchísimos años. Ya existían los tutores inteligentes en medicina, existían los predictores. Hay incluso herramientas, cuando hablabas, yo me imaginaba todo lo que hemos integrado de estas cosas en nuestra vida cotidiana, que las tenemos como en el correo electrónico, te lo traduce automáticamente. Me encanta cómo traduce hoy el correo, no lo traducía así hace 10 años y atrás. Te lo predice. Sigue la frase. Bueno, la frase es cuando uno escribe te adivina lo que está, la integración de recursos, que integres una agenda con un Uber y que tengas todo, eso es todo procesamiento de datos, son un montón de datos que están circulando y que los integrás, ¿no? Vos escribís el predictor de texto, el corrector ortográfico, todos son herramientas que te facilitan tu vida hoy, el uso que tenés en la vida cotidiana. El Google ya buscaba, y para nosotros fue fantástico cuando apareció esos mega buscadores que te dan un montón de información. Yo creo que cada una de las nuevas tecnologías ha generado impactos en lo educativo. Te hace preguntarte qué pasa. Yo volvía más atrás y decía, bueno, pasó con la radio, pasó con los libros, cuando se empezó la imprenta, cuando apareció la imprenta, decían, van a dejar de pensar, van a dejar de hablar, van a dejar de razonar. Aparece la televisión, van a dejar de pensar, se van a quedar sedentarios. Aparecen las computadoras, no, los alumnos no van a poder hablar, no van a saber razonar. Ante cada nueva tecnología surgen un conjunto de miedos muy importantes, que hay un grupo de gente que dice, esto no, a esto no. Y ahí surgen los detractores, surgen las críticas, surgen estas preguntas que nos estamos haciendo sobre ChatGPT, qué es y qué no es. Muchas veces, por eso te preguntaba, desde el desconocimiento, porque hay para los usuarios, como somos los usuarios en educación, eso que contás es una caja negra. Nosotros vemos un prompt y algo que me responde. ¿Qué pasó atrás de eso? Para poder entenderlo es como que nada, es mágico. Realmente es mágico. Es como que tenemos esa herramienta y queremos usarlo. Entonces, la primera llamada de atención que yo ponía era, en esta cuestión tecnológica es lo mismo que nos pasó con cualquier otra nueva tecnología.
tenemos que preguntarnos realmente con criterio crítico qué vamos a utilizar y qué no vamos a utilizar. ¿Qué le podemos pedir y qué no le podemos pedir a la nueva tecnología? No podemos esperar que cada inclusión de tecnología, como no le podemos esperar que la televisión solucionara toda la vida, no podemos esperar que las computadoras hagan todas las soluciones de lo que queremos. Siempre va a haber nuevos caminos. Entonces, partiendo de esta base, que no podemos ser detractores totales, ni ser fanáticos, impulsores, de que el ChatGPT va a hacer todo. No se van a precisar profesores, los estudiantes van a leer por su cuenta, van a aprender por su lado, porque no es real. En realidad, en cualquiera de los casos, tanto el docente va a tener que pensar nuevas estrategias, sin duda, que lo moviliza, porque cualquiera puede generar una pregunta en ChatGPT, puede generar una respuesta a una pregunta, ¿no? Pongo tu consigna, la pongo en ChatGPT y tengo la respuesta. ¿Qué tan válida o no es esa respuesta? Es donde ahí también el docente va a tener que ponerse a decir, ¿qué es lo que me devuelve esa respuesta? ¿Cuáles son las características de esa respuesta? ¿En qué se me doy cuenta que está usando? Antes, como decías, Wikipedia o el Rincón del Vago, ¿se acuerdan que nos traían la... Ahora creo que últimamente empezaron a aceptarlo hasta el Rincón del Vago, ¿no? Sí, la reforma educativa. Aparece como una referencia, pero cuando vos ves y allá desde el nombre decías, no seas malo, no me traigas un trabajo de tesis con una frase que diga Rincón del Vago. Ya con el título yo te ponía un 0 ahí grandote. Pero Wikipedia, por ejemplo, en su momento, en sus primeros inicios, los docentes lo rechazaban porque sentían que no era válido, que era un instrumento que decía cosas que no estaban validadas académicamente. Cuando la comunidad de Wikipedia se fue construyendo, solidificando, dando sus argumentos y explicando el sentido, hoy es más válido que vos hagas una referencia a Wikipedia. O sea, es reconocido como aceptado académicamente, más allá que después haya criterios de cómo construís una respuesta que tiene que ver con la calidad académica del lugar, con la autoría, con las fuentes, con la actualización. O sea, hay un conjunto de criterios. Estos criterios que yo estoy diciendo son los que construyen los docentes. Estos criterios son lo que, analizada la herramienta, analizado lo que quiero trabajar, tengo que enfrentar. Entonces, para educación, a los docentes es el desafío de pensar nuevas estrategias de evaluación, nuevas estrategias de enseñanza, analizar, conocer la herramienta. Acá, ahí sí, con Gabriel sabe que tenemos una beta tecnomaníaca y vamos a impulsar el uso de tecnologías, como sea. Entonces vamos a decir, úsenlo. Tanto estudiantes como docentes, úsenlo. Vean, analicen los pros y los contras de la herramienta, como cualquier inteligencia artificial. En realidad hay muchas que las usamos sin cuestionarnos. No voy a cuestionar si prendo o no prendo la luz hoy. Lo uso, está ahí, lo tengo que gestionar. Cuando veo una herramienta nueva y la empiezo a usar, el concepto es, ¿en qué me ayuda? ¿Y qué no? ¿Qué me va a servir? ¿Para qué me va a ser útil? ¿Y qué me puede brindar y cuánto no? Entonces, tanto docentes como estudiantes, implica ese análisis crítico del uso tecnológico. Esencialmente eso es lo que me parece que es más fuerte. No es que haga ya, para mi modo de ver, y eso, claro, es tu opinión, no es que va a cambiar estructuralmente. Sí es un sacudón, como fue cada cambio, cada ola de esa, o sea, cada ola que vos decías, cada nueva tecnología que irrumpe, cuando irrumpieron las computadoras personales, o los teléfonos celulares, o todo en un celular. La calculadora. Claro, cuando en el origen Acá surgió la calculadora, y bueno, cómo los miedos que tenía la calculadora y cómo sigue teniendo sus ideas, y hoy la tenés en el celular y no podés decirle no, deja el celular. Entonces, creo que cada ola de esa genera este sacudón. Y la inteligencia artificial hoy me parece que se ganó como el show, hoy es la estrella. Como decís, no es de hoy, es de hace mucho tiempo. El lenguaje, trabajando en ingeniería me acuerdo cuando hablaban y yo le pedía cosas y vos decías, estamos caminando a eso, y eran pequeños avances, eran como pequeños avances. Hoy capaz que, como decías, fueron como un gran salto en cambio, ¿no? Como eso, de grandes computadoras a pequeñas computadoras, a grandes celulares, pequeños celulares, ¿no? Entonces, esa evolución tecnológica en cada momento es una oportunidad para pensar las prácticas de enseñanza, es una oportunidad para pensar cómo aprendemos y cómo enseñamos, y que no podemos negarlo. O sea, no podemos ir para atrás y decir, no, no está el ChatGPT, no existe. Podemos cerrar los ojos, pero el ChatGPT va a estar ahí, y cualquier otra inteligencia artificial. Y hoy, miraba eso de Brad, de Google, dentro de unos años Google te lo va a incluir y vos no vas a preguntarte si está, lo vas a usar, como usás hoy un buscador, como integrás en las planillas de Drive con el Gmail, y como, yo qué sé, el calendar está asociado a mi Uber. Yo creo que el calendar y el Uber saben más dónde tengo que ir que yo misma. Eso es una realidad.
Pero está, lo dejo como por acá, pero era como ese aviso. La historia nos cuenta cosas y por otro lado, cómo seguir. Guillermo quiere esa pregunta. Pequeño comentario, perdón. Em, a mí la analogía con Wikipedia me parece súper útil en este caso. Porque ¿se acuerdan la evolución de Wikipedia, no? Bueno, algunos de los que están acá son muy jóvenes, pero Sí, este, nosotros sí. 2001, ¿no? Sí. Wikipedia era imposible que funcionara. Yo sostengo que Wikipedia es el mejor invento en lo que va de este siglo, es Wikipedia. Pero es increíble que antes, porque era, onda, vamos a ponernos todos a escribir una cosa entre todos, lo vamos editando y queda bárbaro. No funciona. Y en general trabajar en grupo no anda. No funciona. Todos sabemos que no va a funcionar eso, porque ¿qué conocimiento? Todo. ¿Y en qué idioma? En todos los idiomas. Y funcionó, sí, pero van a venir los que te lo rompen y te van a poner. Sí, pues nadie sabía además, nadie tenía la posta, digamos, ¿no? Y funcionó, ¿por qué? Porque la escala era tan grande y era algo que nosotros no habíamos incorporado, porque uno se cría en un contexto, digamos, que la escala era tan grande que permitía hacer cosas que antes no podías. La misma cosa sin la escala no te anda. Necesitas un especialista, pero cuando tenés mucho, y bueno, hay una cantidad que dicen bolazo, pero vienen los otros, la mayoría, y termina escribiendo. Y acá a mí me da la impresión de que, y bueno, y tuvimos que incorporar a Wikipedia en la enseñanza, ¿tá? Como problema para la evaluación. Ya nadie pide, tráeme la historia del Nilo así nomás, porque te la van a copiar y pegar de Wikipedia. Claro, era más fácil de chequear, ¿tá? Pero lo tuvimos que incorporar en la evaluación. Acá creo que hay algo parecido. Creo que acá aparece alguno desafío. O sea, yo el otro día no sé quién le decía, acá hay que pensar que nadie tiene la posta. Nadie. O sea, en este tipo de tecnología, ni los POPE, ni nadie. Nadie sabe muy bien, porque estamos todos sorprendidos porque nos criamos en un contexto con gigas, y esto está hablando de teras. Los parámetros que tienen esas redes son como de loco, es decir, como cómo hacen, no sé. Entonces, hay que entender, digamos, sucedió, digamos, y tiene una capacidad de que hay que determinarla y que la vamos a determinar todo entre todos. Y perdón que también tenemos que entender las limitaciones. Son modelos que reproducen comportamientos, o sea, no son creativos, casi que por definición. Eso abre toda una discusión, ¿tá? Pero no son, no, para mí estos cosas no sustituyen a los docentes porque no son creativos, ¿tá? Es decir, ahora te permite automatizar en una escala nueva, capaz. Claro. Inés ahora viene. Está en la unidad de apoyo a la enseñanza de nuestra facultad. ¿Qué hacemos con nuestros futuros profesionales? ¿Qué les vamos a tener que enseñar o qué queremos que sepan? Bueno, hola. Antes de entrar en esta pregunta tan difícil, realmente desafiante que me hace Elena, me gustaría conocerlos un poquito. Acá hay mucha cara joven. ¿Son estudiantes? ¿Algún docente? Cursando Estadística 2. Y en el Zoom, que no los veo. Bueno, está. Bien. Yo, Primeros en responder fueron docentes. docentes. Bien, bueno. Voy a empezar por lo que acaba de decir Guillermo, no sé. No sé. Pero realmente creo que esa respuesta ha sido válida siempre también. Cuando nos proponemos formar en la etapa universitaria, también en las etapas anteriores, estamos formando a quienes en el futuro van a ejercer una profesión. Y yo creo que ChatGPT, así como muchas de las cosas que se han mencionado, o innovaciones en su momento que han tenido impacto, va a tener un impacto en las prácticas profesionales. Pero en definitiva, entonces es más de lo mismo. Tenemos que seguir enseñando a personas que en el futuro van a tener que ejercer una profesión que hoy no se conoce, no se sabe cómo va a ser. De hecho, creo que en ese contexto estamos ya hace bastante tiempo con un ritmo de cambios que se viene acelerando. Y en ese sentido nos pone
todavía más incertidumbre, ¿no? ¿Qué capacidades, qué conocimientos, qué habilidades tienen que tener los profesionales que estamos formando? Yo creo que sobre todo ahora lo que necesitamos es mucha capacidad de adaptación. Y en eso voy un poco con el ejemplo, ahora sí, para los docentes, de, bueno, tenemos que adaptarnos. Porque sí, yo creo que este es un cambio o una tecnología que vino para quedarse, que ya está en nuestras manos. Capaz que también, Guillermo decía, esto existe hace muchos años, sí, pero no lo teníamos en el teléfono. Con una interfaz muy sencilla de utilizar, gratuita, y que funciona muy bien, paga y que funciona mejor. Entonces, el tema es la generalización. Yo empecé a estudiar cuando Internet no estaba en todas las casas, cuando no había computadoras en todas las casas. Con suerte tenías una muy buena calculadora científica, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, primero que nada, eso, tenemos que aprender a usarlo. ¿Para qué? Para conocer cuáles son sus virtudes y sus limitaciones. Yo siempre fui de la tecnología, no entiendo nada lo que hay por detrás. Para mí lo que dijo Guillermo es, bueno, lo que hemos creado es una calculadora de texto, una calculadora de imágenes. Bueno, calculadoras, en fin. Bueno, con calculadoras sabemos trabajar. Hemos podido incorporarlas. Así que bueno, supongo que vamos a poder con esto. Nos representa un desafío porque nos representa cambio en nuestras prácticas docentes y entonces también pensar en el para qué de esas prácticas docentes. Yo creo que tenemos que poner el ojo en cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a perseguir. Capaz son los mismos. Que bueno, que se vehiculizan de otra forma, así qué sé yo. Capaz que no. Capaz que tenemos que pensar en que los objetivos de aprendizaje también tienen que cambiar. Y desde ahí empezar a pensar cómo, cuándo utilizar la inteligencia artificial en nuestra práctica de enseñanza, pero además porque estos profesionales seguramente van a utilizar esta herramienta para su ejercicio profesional. Entonces tienen que saber usarlo y bien, ¿no? Me parece que un poco la reflexión podemos pensarla por ese lado, pero la respuesta realmente es no sé, porque tengo que aprender. Así que supongo que vamos a tener que conformar una comunidad de aprendizaje, porque esto avanza muy, muy rápido. Con algunos docentes conversábamos, y sí, bueno, tenemos que llevar esto a las aulas, tenemos que incorporarlo a las evaluaciones, ¿y cómo hago? Si yo no importa, lo aprendés con los gurises, lo aprendemos juntos, porque vayas y además es una experiencia linda el compartir el aprendizaje entre estudiantes y docentes. Así que bueno, por ahí lo vengo pensando yo desde mi total y humilde postura de yo de esto no entiendo nada. Pero bueno, también de eso se trata la formación en el ámbito universitario, de enfrentarse a aprender y a usarlo. Por ahí. Lo primero que voy a hacer es disculparme por a veces mirar para el costado o a veces estar en el celular, pero estoy haciendo Eres multitarea. de o sea, operador de video, además. Exacto, calificado. Pero bueno, son de esas cosas que también tuvimos que aprender, ¿no? En esta casa de estudio tenemos, por ejemplo, bastante equipamiento para hacer clases híbridas, porque había una experiencia acumulada previa, digamos. Es decir, la pandemia, la verdad que a la Facultad de Ciencias Económicas, obviamente la sorprendió como nos sorprendió a todos la pandemia, pero prácticamente enganchamos muy rápido porque teníamos una experiencia acumulada. Una experiencia acumulada que es de cuando nos conocimos con Nancy hace muchísimos años atrás, cuando dábamos los primeros pasos en el uso de ATutor en aquella época, que después fue Moodle, que después fue Leva, y habíamos empezado a hacer talleres de sensibilización a los docentes y a los estudiantes acerca del impacto que tenían las tecnologías en la enseñanza, y empezamos a decir, bueno, ¿qué iba a pasar en aquel momento con Facebook y la educación, o con Wikipedia y la educación? ¿Vos te acordás la primera charla que tuvimos acá en Ciencias Económicas cuando vino Fernando da Rosa y nos dijo, ¿qué van a hacer ustedes con los ceibalitos dentro de 6 años?
porque ellos tienen cada uno una computadora. ¿Y ustedes van a seguir con el pizarrón con tiza? Tal cual. Ahí arrancamos a hacer toda esa formación. Y ¿Sí? claro, y la realidad es que ese proceso acumulativo que solemos tener los docentes, que básicamente no es que sepamos nada, sino de que nos juntamos a estudiar en esos temas, por eso la mención que hacía Inés a las comunidades de aprendizaje, ¿no? Cuando aparece la pandemia, hubo como algunas medidas rápidas, algunas eran fáciles de implementar, como por ejemplo comuniquemos, ¿no?, con nuestros estudiantes, era fácil porque estaban todos en EVA, pero después había otras más complejas, como por ejemplo conducir una clase online. Estaba el conseguir la plataforma, que era un problema, pero después estaba el cómo los docentes dábamos clase sentados en nuestras casas, y lo que primero que se hizo en esta facultad fue formar una comunidad de docentes para aprender entre nosotros, pasarnos piques, ideas, los que somos quizás un poquito más tecnológicos, enseñar a los que sabían menos, pero los que tenían la problemática de sus clases, explicarles de la problemática de su disciplina en particular. No es lo mismo enseñar contabilidad que sociología, que derecho, que matemáticas, en un entorno distinto como era el entorno online. Entonces, obviamente las reflexiones que hacían las compañeras valen también para esto. Es decir, lo que es claro es de que la herramienta está ahí, entonces miramos para otro lado y hacemos como que no existe, o peor todavía, decimos, bueno, la solución para que no usen ChatGPT en las pruebas online es eliminar las pruebas online y hagamos todas las pruebas presenciales. Y en realidad es como una solución completamente cortoplacista, ¿no? Es decir, no estás encarando el verdadero problema. Yo creo que ChatGPT tiene un impacto fuerte para certificación, porque obviamente, ¿cómo haces para validar que el otro sabe cuando el otro tiene 1000 herramientas para demostrar que sabe aunque no sepa? Pero no deberíamos poner el foco ahí. Obviamente las instituciones universitarias tenemos ese gran problema que tenemos un rol social de certificación. Somos la academia. Pero la academia sustancialmente es enseñar, y para que sustancialmente enseñe tiene que haber alguien que quiera aprender. Y si vamos a partir de la base de que el que quiere aprender no quiere aprender, sino que lo que te va a hacer es trampa para no aprender, y se te desmorona lo que querés hacer. O sea que ahí hay un primer elemento que para mí es clave en toda esta historia, que es, asumamos que el que está del otro lado lo que quiere hacer es aprender. Y por lo tanto, te puede llegar a hacer trampa, y a lo mejor hacer trampa es parte también de su aprendizaje. Porque es decir, usar un chat GPT, o decimos chat GPT porque es la tecnología de moda, ¿no? Es decir, pero mañana va a ser otro, seguramente, no importa. Es decir, usar una herramienta para hacer trampa no es tampoco tan sencillo, ¿no? Es decir, tiene un nivel de entrenamiento y de entender cómo funciona y de desconfiar de sus respuestas y de detectar las alucinaciones que decíamos cuando empieza en el juego este de la probabilidad de la próxima palabra a tirar cosas que no son ciertas. Obviamente, eso también requiere un entrenamiento. Y un entrenamiento que va a ser muy válido para la práctica profesional. Ya hay profesionales hoy que utilizan este tipo de herramientas para algún tipo de tareas. ¿Sí? Yo lo tengo abierto ahí todo el día y lo uso de secretario, digamos, ¿no? Es decir, cuando tengo que hacer una fórmula complicada en Excel, antes me pasaba un rato tratando de encontrar la fórmula, googleando en internet, y ahora le digo la sentencia de lo que quiero hacer. Quiero multiplicar 2 filas, encontrar el promedio y no sé qué, y le explico y me hace o una fórmula en Excel directamente o una macro para Excel, cosa que nunca logré hacer. Siempre fui muy malo con las macros en Excel y ahora las copio, las pego y funcionan. A veces se equivocan, sí, claro, pero yo me equivocaba mucho más que antes, ¿no? Porque ese es el otro tema con la tecnología, que la tecnología no se trata de ser perfecta, se trata de ser un poquito mejor que nosotros. Y los humanitos somos medio pelo en general, digamos, ¿no? Es decir, superar a Gabriel Budiño es fácil, digamos. Entonces, la clave con la tecnología no es que sea mejor que todos nosotros juntos, no, es que va a ser mejor que cada uno de nosotros individualmente. Obviamente, pues yo estoy convencido que la suma de todos nosotros va a ser mejor que cualquier tecnología por esas capacidades, por ejemplo, de innovación o de reflexión crítica o de combatir nuestros propios sesgos. Los docentes en general hemos en los últimos años, la gran mayoría creo, hecho una cruzada enorme para evitar sesgos de género en nuestros casos, en nuestras prácticas y en nuestros discursos. Y da un laburo que no se imaginan lo que es. Es decir, para que yo recién dijera que ChatGPT es mi secretario y no mi secretaria, no es trivial. Toda mi formación previa me hacía decir que ChatGPT es mi secretaria, a pesar que es el chat
le iba a decir secretaria. Y eso por información acumulada en mi cerebro, ¿no? Las secretarias son mujeres, me lo enseñaron de chiquito. Ahora, para poder decirle secretario a propósito, para quebrar un esquema de género, de sesgo, lo que tengo que hacer es una lucha interna con mis propios sesgos. Y ChatGPT eso no lo va a hacer, porque lo que calcula es probabilidades. Entonces la probabilidad más alta de que cuando estoy armando la palabra secreta es real, es mujer. Ahora, ¿nosotros podemos combatir nuestros propios sesgos? Sí, nos da un laburo enorme, por supuesto. Compañeros docentes y compañeras docentes han hecho un esfuerzo enorme para que en sus clases no cometer esos tipos de sesgos. Es el contador, el dueño de la empresa, la secretaria. Obviamente todavía lo hacemos mal, ¿eh? Y hay un montón de pruebas que después de decir uno esto, seguramente alguno dirá, yo sigo viendo casos horribles. Y sí, porque cuesta mucho luchar contra tus sesgos. Entonces, cuando hablamos de estas tecnologías, una de las cosas que tiene como gran problema es cómo hace para luchar contra su propio diseño, digamos, ¿no? Entonces, eso es un potencial que todavía tenemos. Y el otro es la reflexión crítica como ciudadanos de no creer en las cosas. Los docentes tenemos como esa cosa de desconfiado, ¿no? Entonces, estamos como acostumbrados. Pero una de las cosas que decíamos en nuestros planes de estudio y nos llenábamos la boca en ese discurso que tiene esa parte que nadie lee de los estudiantes cuando lees el plan de estudio, van a las materias, ¿no? Pero hay todo un discurso previo que habla de la formación en grupos, en competencias y la reflexión crítica. Y vos decís, ¿dónde enseñamos eso? Bueno, es lo que más nos cuesta enseñar realmente. Pero cuando vos tenés una herramienta como ChatGPT, una de las cosas que está lindísima para hacer en clase es pedirle a ChatGPT la respuesta a una pregunta. Y hecha la respuesta, destrozarla. Yo le pedí a ChatGPT, hice una actividad para una clase que era, lo fui convenciendo en las frases que uno le va preguntando, en ese contexto que Guillermo decía que uno le va agregando, lo fui convenciendo que era un asesor en tecnología de la información que estaba asesorándome a mí, que era una empresaria que quería poner un sistema integrado de gestión para llevar mejor la contabilidad en su empresa. Y le fui explicando que era una pyme, que sus mayores problemas eran esto, y que él era un consultor espectacular, con mucha experiencia, no sé qué. Cuando le hice toda esa explicación y ChatGPT me dijo, ok, te entiendo, listo, ¿cómo te llamás? Y le digo, soy Jimena. Le da lo mismo, obviamente, a ChatGPT si yo me llamaba Gabriel o Jimena. Y le digo, ¿vos te llamás Carlitos? Y entonces le empecé a preguntar cosas que normalmente yo se las preguntaba a mis alumnos, pero se las respondía yo. Entonces agarré todo ese texto de las respuestas de ese consultor que yo había entrenado, las convertí además con otra herramienta en audio, le agregué una imagen de video generada por Midjourney y por otra inteligencia artificial para tener una cara de un consultor falso, que una compañera docente me dijo, che, ahí hay un montón de sesgo, porque sí, yo le puse, mostrame la imagen de un experto en consultoría y vos ves eso y es el estereotipo del consultor a más no poder, ¿no? Y le pedí que a otra herramienta que simulara que esa cara hablaba y leía los textos que había generado ChatGPT. Precioso juego, me pasé una tarde muy entretenida de un fin de semana creando mi consultor de bolsillo. Ahora, subí eso a video y ¿qué voy a hacer yo en clase? Y lo que le voy a preguntar a los estudiantes, porque nunca revisé los contenidos que dijo ese ChatGPT. A propósito, todo lo que me decía yo pintaba, copiaba y pegaba. ¿Sí? Parecía estudiante de ciencias económicas. Copiaba, pintaba y pegaba. Claro, obvio. Ahí está. Yo copiaba, pegaba, estereotipo. listo. ¿Y qué le quiero preguntar a mis estudiantes? Es si lo que dice está bien. Discutámosle, porque si le vamos a creer y creer que vamos a sustituir al verdadero asesor en sistema de información, que es mi trabajo profesional, digamos, por esa máquina, bueno, vamos a ver si, claro, si es tan bueno como Gabriel. Y a lo mejor sí es tan bueno, no lo sé. Lo voy a ver este semestre que viene en clase, porque me niego a hacer yo el ejercicio previo. Quiero hacerlo junto con mis estudiantes. Que mis estudiantes, al mismo tiempo que yo, descubramos si le emboca o no le emboca. Y entonces hay aprendizajes enormes para hacer en ese tipo de juegos, ¿no? Para pedirle casos. ¿Nunca vieron los casos esos que escribimos en Ciencia Económica? Que la empresa, no sé, es el mundial, ¿no? Entonces, en época del mundial, todas nuestras empresas se llaman Mundialista Sociedad Anónima, Argentina Campeones RL, ¿no? Hacemos como una estupidez así, que hacemos sistemáticamente cada vez que hay un hecho importante. En pandemia se llamaban todas Resfriados Sociedad Anónima, cosas por el estilo.
Bueno, vos le podés pedir a ChatGPT que en base a ciertos casos previos te arme un caso nuevo, un poco más divertido, y no tengas el laburo pesado de la construcción de lo rutinario, ¿no? Entonces, ¿hay cosas para hacer? Sí, claro, hay que aprovecharlo, hay que experimentar, hay que jugar con eso y forzarlo hasta dónde nos va a dar vida, digamos, ¿no? Pero partiendo para mí de la consigna importante, que es que hay alguien que quiera aprender. Porque si no hay alguien que quiera aprender, obviamente no hay cosa que podamos hacer para que esto funcione. Eso que vos planteabas fue lo que yo reflexioné el día de la entrega de títulos de la otra semana, que lo que yo le pedí a los nuevos egresados era que no perdieran la capacidad de aprender, porque las actividades y trabajos que va a haber dentro de 30 años hoy no existen, y dentro de 30 años van a estar trabajando. Con automatización. Bueno. Entonces, el mantener la capacidad de aprender lo que sea necesario. O sea, cuando vos hablabas de la computadora, yo empecé a trabajar con libros manuales. No existían los libros por computadora. Tuve que aprender todo eso. Entonces, pasaron 30 años y cambió drásticamente. Entonces, cuando tú decías, no sé, claro que no sabemos. ¿A qué se van a tener que enfrentar nuestros profesionales? Y digo nuestros porque los tomamos en cuanto a que sentimos que los formamos. No sabemos. Entonces lo que pedimos es no pierdan la capacidad de aprender. ¿Se puede pasar un video? ¿Tenemos chance? No. Cosa que uno odia cuando hace... Los imprevistos. Sí. No, es el problema, no lo ven los de acá. Lo ven los de... Entonces se lo mandamos porque está ¿vos te acordás el video de la invención del libro? Bueno, hoy se lo mandé a Inés. Comentarios de Guillermo, y debe haber preguntas en el chat del no el GPT. A mí esa conclusión de aprender ¿cómo era? Aprender a aprender, ¿no? Digamos, a mí, mantener la capacidad de aprender, para mí sigue siendo una premisa que viene hace mucho tiempo, ¿no? Que digamos, que es como el valor agregado, digamos, ¿no? Y esto mueve también el contexto. La tecnología o el conocimiento, o la automatización, si quieren, mueve el contexto. Y hay una... Yo el otro día proponía, saquemos el término inteligencia artificial, porque el término inteligencia artificial tira la idea de algo. Inteligencia artificial quiere decir que lo hacen los humanos, ni más ni menos, digamos, no es tan raro, digamos. La propuesta es avanzar en cosas que los humanos hacen. Entonces, llamarlo inteligencia artificial y esa, ¿cómo se dice? Esa personalización, hay una palabra que no me sale ahora, una personificación le da un contexto que medio jodido. Y bueno, estamos en un contexto donde hay mucha plata atrás de estas cosas. Entonces hay muchísima gente intentando convencerte, como ha pasado. Yo tuve una charla hace 10 años donde había gente de IBM diciendo, nosotros vamos a sustituir a los docentes, porque me estaban vendiendo un producto que después fracasó, que se llamaba Watson, ¿tá? Que a partir de un concurso que ganó un tipo de tecnología, lo empezó a transformar en una marca. Ahora estoy más tranquilo, no soy ministro, puedo hablar mal de IBM, no tengo problema. Digamos, antes me tenía que cuidar más, pero era una máquina de venderme cosas con una marca, y en realidad terminó no funcionando demasiado porque no tenía una realidad atrás. O sea, hay un contexto de eso. Están tratando de vendernos que esto es inteligencia para vendernos cosas. Y no es nada sorprendente, ni nada raro, ni siquiera nada malo, pero hay que entender qué sucede, digamos, ¿no? No, que Inés lo dijo al pasar, tenemos la versión gratis y la versión paga. O sea, todas estas herramientas tienen una beta de negocio. Y la empresa que crea el producto no solo se va a quedar con el uso de por sí, está promocionando para ver mejores compras, mejores ventas. Es la patronización. Google no tenía ventas, por atrás hace todo un mecanismo de ventas atrás de Google. Creo que en eso es clave.
Sí, sí, perdón. No, pero más allá de eso, de que hay que sacar estos temas, que es una discusión súper interesante per se, es decir, si acá están emergiendo cosas nuevas, también puede ser discutible en un contexto, pero en un contexto en serio, digamos, ¿no? No solamente por mira acá las 8 cosas que hacen, no sé qué. Pero aún así mueve el contexto en este sentido. Alejandro, mi hijo, está en primero liceo, y el otro día estaba haciendo unas cuentas, y el tipo estaba empecinado que tenía que hacer unas divisiones a mano con decimales, porque le habían mandado calcular unas proporciones, no sé qué. Le digo, no, pero hacelo con la calculadora. No, dice, seguro que la profesora quiere que yo lo haga a mano. No, Alejandro, no tiene sentido que la profesora te haya pedido eso, porque vos no le harías eso a un estudiante porque tenía una calculadora hace 30 años, digamos. O sea, a nadie se le ocurre hoy pedir eso porque no estás aportando nada para eso. Hay lugares donde yo te hago hacer el algoritmo a mano, que lo tenés en 35 bibliotecas, porque quiero que lo entiendas. Y hacer que lo entiendas, y tiene que ver con esto de la voluntad de aprender, implica que yo te haga hacerlo a mano porque yo entiendo que pedagógicamente sirve, pero no porque sea necesario, porque la tecnología te lo resuelve. Pero sí está el problema este que decís vos de la certificación, ¿no? Que también va en esa misma dirección. Hay cosas que también hemos ido, como yo decía, nadie pide un resumen que te lo puedan copiar y pegar de Wikipedia, digamos. Bueno, ahora hay cosas que no vamos a pedir para la certificación porque no va a funcionar. ¿Hasta mí? ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta que hacía Rubén por acá, si no me equivoco, es qué reflexión amerita la posibilidad del uso de la inteligencia artificial para la respuesta de premisas de evaluaciones. La masividad muchas veces implica que los entornos virtuales sean cruciales para la implementación de muchas pruebas de evaluación y bueno, cómo resolver ese enigma. En realidad, cuando supe la respuesta me cambiaron la pregunta. En realidad, es eso, ¿no? En realidad es qué cosas pregunto para que no sea respondible con una Wikipedia. ¿Qué cosas le propongo? Como esto de construirme el chat GPT. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿En qué fomento la creatividad del planteo para que entonces lo que tengan que responder les implique un movimiento distinto, un esfuerzo distinto? Sin duda, si yo le voy a pedir, decirme de qué color es el caballo blanco de Artigas, va a ser mucho más fácil que me lo copien. Si el planteo, el diseño, la estructura, bueno, ahí vamos a otra cuestión que es la evaluación continua, que no va por el lado de la certificación, que va a que el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza tenga un flujo continuo que no sea validado solo en un examen, que sea algo que vos vas construyendo con tu grupo. Claro, en clases masivas eso se hace más difícil. Pero sin duda el preguntarse cosas que son distintas, el hacer ejercicios que son distintos, el imaginarse alternativas a las múltiple opción, o de última saber que las van a contestar, y en qué aporta, o sea, el jugar con el tipo de respuestas que doy. Obviamente no hay una respuesta clara porque hay que analizar qué va pasando cuando se empiezan a descubrir, hoy también en las críticas que le decían a ChatGPT, es que después que lo usaste mucho vos le conocés la estructura. O sea, sabés qué es lo que te pregunta, cuál es el desarrollo y cuál es el fin. Porque es esos cálculos matemáticos, o sea, no van a tener grandes cambios de forma. Entonces, el proceso de los docentes en la evaluación es aprender a ver qué es lo que van a estar contestando, cuáles son las herramientas, conocerlas para saber cómo me zafo de lo que me están devolviendo como devolución, saber mirar con otros ojos la evaluación. Pero que es difícil, sin duda, que hay que pensar la evaluación y la enseñanza en otros términos. Entonces, pensar otro tipo de preguntas, pensar otro tipo de estrategias, pensar en audios, pensar en videos, que vos te grabes y contes algo, que vos hagas un ejercicio en grupo y te grabes, presentes herramientas que no sean estrictamente un texto, que no sean el contestarme una pregunta, editame este video y poneme las 4 preguntas que te ocurren. Haceme otro tipo de herramienta. Vos dijiste eso de armar toda una estructura. Bueno, armar. Carolina, que no la saludé al principio, pero la traigo en el recuerdo, estaba buscando metaverso. Su desarrollo, su intención era trabajé como con metaverso. El metaverso es estar en un ambiente virtual, moverte y desconectarte, salir de un espacio físico para estar en otro espacio. Estaríamos con 100, no con 20. Estaríamos en un metaverso con los 100 interactuando, en un espacio movible, donde podíamos ser mujer, hombre, gato, perro, lo que quisiéramos.
más alto, más flaco, más gordo, todo lo que quieras. Entonces, ahí estás jugando de otro lugar. La evaluación pasa por el espacio, pasa por lo que construyan. No es solo respondeme lo que yo quiero que me responda. Hay obviamente asignaturas que son más fáciles de armar alternativas y otras que son más difíciles. Pero ahí lo uno con la pregunta que vos, la duda que vos traías. Sin duda va a haber, y Gabriel lo trajo fatalísticamente, pero sirve para plantearse, posiblemente hay carreras que no van a estar, a tareas que no se van a hacer. Como no hay un velero, no hay como no hay un aguatero, ¿no? Hay carreras que se dejan estar. Decían, por ejemplo, para informática, que la programación es una de las herramientas, se están autocomiendo, ¿no? Porque te diseña. Me decía mi hermano que es programador y jugábamos, sí, el ChatGPT me ha dado ciertas líneas de código, pero claro, yo lo pienso de esta otra manera, no siempre me sirve, porque lo pienso, yo generé una estructura de pensamiento, en eso va la creatividad, en cómo yo me construí la lógica, qué herramientas me apropio. No hay algo que sea tan lineal, ni en la enseñanza ni en la evaluación. Entonces, hay que pensar, apostar a la creatividad, apostar a otros recursos, apostar a otras respuestas. No, preguntas no. Yo quiero sumar, sí, a una cosa del tema de evaluación. No necesariamente tenemos que seguir sosteniendo los mismos modelos. Y a lo mejor en algún momento no tenemos que certificar más nada. Digo, obviamente no es para resolverlo ahora ni para ponernos a pensar ahora si tenemos que dejar de ser certificadores. Y a lo mejor para un médico puede llegar a ser más valioso la certificación que para un contador o un licenciado en economía. Hace un tiempito estaba todo el tema este de tenés título, no tenés título, sos político y decís que tenés un título y no tenés título. Ahí el problema no es la certificación, el problema es la mentira y la autoatribuirte cosas que no sos, ¿sí? Pero estrictamente, si yo soy economista o no soy economista, si yo soy sociólogo o no soy sociólogo, estrictamente no sirve para nada. Es decir, no sirve para nada en el sentido de que no le agrega confianza. Es decir, todos conocemos un montón de profesionales graduados con el certificado y bla, bla, que son malos profesionales. ¿Y dónde se resuelve ese problema? Y se resuelve en la vida, en el día a día, cuando la gente se da cuenta que es un mal profesional. Y en entornos tan cambiantes, con educación permanente y con formación permanente y con que todo cambia todo el tiempo, aquel papelito colgado en la pared entre dos vidrios y tampoco tiene mucho valor que digamos. Hay contextos que sí, ¿no? Es decir, el contador aparte tiene una función pública que es de certificación, de agregar confianza. Entonces podemos discutir si la confianza se agrega a partir de un título universitario o la confianza se construye de otra manera. Quien conoce algo de redes sociales sabe que la confianza se construye de maneras muy distintas de lo que era tradicionalmente la confianza, ¿no? La influencia es más importante que quién es la persona en sí, ¿no? Y los roles que ocupa en esa comunidad virtual son mucho más importantes de quién es esa persona en el mundo real. Entonces, a lo mejor hay que cuestionarse también eso, ¿no? Por eso yo prefiero poner foco en el aprendizaje que en la certificación. ¿Es un dolor de cabeza? Y sí, claro, en la etapa intermedia. Y sí, a ver, en la etapa intermedia lo que hagamos siempre alguien te va a joder. Esa es la expresión correcta, técnica y académica, digamos. Es decir, entonces el tema es si nos concentramos todas nuestras energías en evitar la trampa o nos concentramos en aprovechar las cosas para hacerlas mejor, ¿no? En el contexto de masividad, sin duda la evaluación es todo un problema. Pero también es cierto que la tecnología nos permite llegar a escalas a pesar de la masividad. Es decir, en nuestra facultad, por ejemplo, que tenemos mucha cultura de numerosidad, yo a veces me quejo con mis colegas profesores de que seguimos tratando las clases como si fueran masivas y en realidad, cuando mirás cuántos son, somos pocos. Entonces, por ejemplo, esta actividad tiene a 112 personas online y un número más que manejable acá presencial. ¿Por qué estamos nosotros arriba del escenario hablando de cosas que ya dijimos que no somos expertos, salvo una parte que le dijimos a Guillermo que sí era experto, y no estamos charlando entre todos los que están acá? ¿Solo Gabriel, Inés, Elena tienen cosas para aportar o los que están acá tienen cosas para decir? ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Y porque toda la vida lo hicimos así. Entendemos que, no, yo soy el profesor, ustedes son los giles que escuchan a lo que yo digo, soy el iluminado. Y bueno, pero nos tenemos que cuestionar también eso. Ojo, y lo estoy diciendo con verdadera autocrítica, ¿no? Institucional,
de que no estamos cambiando el modelo, ¿no? Queremos adaptar, es decir, sobrevivir a la tecnología sin adaptar el modelo que hicimos toda la vida. Ese es el verdadero desafío que tenemos. El desafío que tienen mis colegas docentes es cómo cambian sus clases. El problema no es si nos hacen trampa en el chat, es que si la clase no es valiosa, no es valiosa. Acá hay un montón de, para los que están online que no los ven, hay un montón de gente muy joven que está acá sentada un jueves de noche que vino a esta facultad y porque entiende que el estar presencial le aporta algo de valor. Y vos decís, güey, ¿por qué no están en su casa al mismo tiempo mirando el informativo, al mismo tiempo mirando el celular? Por ejemplo, los que están acá nunca agarraron el celular en todo el rato. Son gente muy rara, no viene hasta la facultad, son gente rara. A lo mejor no tienen WhatsApp. O a lo mejor no, o a lo mejor encontraron que este contenido era lo suficientemente atractivo, más atractivo que charlar por WhatsApp. En épocas donde decimos que lo atractivo es TikTok, ¿no? Que nadie tiene atención mayor a 10 segundos. Acá hace muchos minutos estamos charlando de algo completamente inútil para la profesión de lo que están estudiando, lo que son estudiantes de acá, y sin embargo nos parece atractivo, nos apasiona y nos enganchamos. O sea, eso es lo que tenemos que empezar a rescatar, principalmente los docentes, ¿no? Si hacemos lo mismo, y ahí vamos a fracasar seguro. Una de las cosas que tú participaste en un taller que yo di es que, y acá se dio, es que para lograr la atención no podemos estar hablando más de 15 minutos de corrido porque a los 15 minutos ya se fueron para otro lado. Y acá se dio que lo máximo que cada uno habló fueron 10 minutos. Entonces, automáticamente ustedes tuvieron un cambio de voz, un cambio de entonación, un cambio de enfoque. Y eso cuando estamos dando clases muchas veces no se puede hacer porque es uno solo. Cuando son dos, sí tratamos de que haya ese intercambio. Pero bueno, digo, logramos aplicar técnicas de didáctica sin darnos cuenta. Inés, ya que ibas a hablar, acá tengo a MB que dice que es un ex estudiante tuyo, que hace muchos años utilizaba las tablas de distribución normal, de chi cuadrado, mirá, hasta sé leer a La pesar de sigo los ganchos. usando. Ahora utilizamos la app en el celular, es tan solo una muestra del proceso de transformación y adaptación de la enseñanza que Inés ha incorporado. Bueno, sí, ojalá la pudiéramos utilizar más, la aplicación, ¿no?, del teléfono que calcula las probabilidades, pero a las pruebas no las pueden llevar. Entonces yo les digo, esto existe, por supuesto es maravilloso, lo que les gusta estudiar, pero utilizar, pero a la hora de las pruebas tienen que aprender también a usar las tablas impresas. ¿Por qué seguimos evaluando así? Porque yo estaba pensando, la primera pregunta que surgió del lado docente fue, ¿y ahora cómo evalúo? Está bien, es algo que nos debe preocupar, pero la evaluación es una instancia de la enseñanza. Es muy difícil de llevar a la práctica la evaluación formativa, pero creo que en este contexto es el formato de evaluación al que deberíamos tratar de converger. Con masividad es muy difícil, pero el acompañamiento continuo, creo, ahí está, la teoría y lo que se puede hacer en la práctica. Es lo que en definitiva, además, refuerza el proceso de aprendizaje. Porque estas evaluaciones certificadoras, como bien lo traía Gabriel, al final de un curso, que dicen, bueno, está en condiciones de aprobar o no, y si está en condiciones de aprobar, además lo tengo que graduar en qué tanto llegó a asimilar. ¿Y de veras estamos evaluando lo que los estudiantes aprendieron o estamos evaluando lo que lograron retener para el momento, para zafar justamente en el momento del examen? ¿Con cuánto se quedan 2 días después? ¿Con cuánto se quedan al año siguiente? ¿Cuántos de los docentes nos quejamos? ¡Qué horrible! Llegan a mi curso y no se acuerdan de nada del anterior. Todos. ¿Y es verdad? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por las evaluaciones ahora que hay ChatGPT? Sin ChatGPT ya teníamos este problema. Las evaluaciones, ¿qué están certificando? Lo vemos cada vez que iniciamos un curso y les decimos a los estudiantes, repasen lo que vieron en tal y cual curso, pues lo vamos a necesitar, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna forma lo que tenemos que capaz lograr
es tratar de apuntar más al proceso de aprendizaje y no tanto al proceso de evaluación de ese aprendizaje final. Claro, por suerte tenemos al decano entre la audiencia, me habían avisado al principio, y eso necesita recursos, ¿verdad? Comentario. En realidad lo que pasa en estos procesos de cambio de la enseñanza, todas las instituciones educativas suelen ser bastante parsimoniosas para el cambio. La tecnología es bastante más rápida porque es la que busca, pero la educación consolida saberes. En realidad el saber está en lo científico, en la investigación, en los desarrollos. La enseñanza traslada un saber más consolidado, más firme, y se cuida mucho de dar siempre la novedad. Entonces, el cambio de lo que incorporo en la enseñanza siempre es muy difícil. ¿Qué es lo que agrego? ¿Por qué no agrego el chip? ¿Por qué no agrego la herramienta? Porque necesito mantener las tablas. Porque yo no sé cuándo van a volver a necesitar esas tablas. ¿Por qué tengo que enseñarles a hacer un algoritmo en papel? Porque yo no sé cuándo van a tener que saber la estructura base. Lo mismo hace la maestra con la división. Hay un saber que tengo que enseñarlo porque es el que está seguro. De esto sabemos todo. Hoy capaz que no te enseñan a ciertas cosas que se enseñaban antes porque dejaron de ser útiles. Hay una distancia, hay como 20, 30 años entre lo que se pasa en la realidad y lo que se enseña, porque hay un saber que se consolida. Pero ese saber es construido también colectivamente por los equipos docentes y cambia a lo largo del tiempo. Hoy no enseñas redes neuronales como lo enseñaban tus colegas hace 20 años. Entonces, acá el desafío es qué tanto dejo consolidado y qué tanto me animo a probar, qué tanto construyo nuevos conocimientos de la enseñanza, para entonces hacerlos, como decía Gabriel, y que lo dice mucho Mariana Mayo, que sea más rico, más sentido, más desafiante, que me quiera estar, como dijiste acá, todas estas horas prestando atención. Entonces es un desafío mutuo, y lo decía, mutuo en el sentido que es de los docentes y de los estudiantes para demandar otros saberes, para buscar y aportar ideas en qué quiero que me enseñen también, qué es lo que está hoy. Acortar esa distancia de 20 años entre lo que pasa en la realidad y lo que nosotros enseñamos. El juego entre lo que traen los docentes y lo que los estudiantes traen es un camino que tiene que ser de ida y vuelta. Por eso es tan rico lo que vos decís de las comunidades y el estar con ellos y aprender como ellos, como decía. Porque te traen algo de lo que es hoy y cuánto puedo moverlo, cuánto puedo acercarme a lo que ellos traen. Ustedes todos tienen realidades de sus prácticas, en sus trabajos, en su vida de amigos, y lo tienen y se paran. Eso es lo que es mi vida. La facultad es otra cosa. El cortar esa distancia, es clave para generar mejores enseñanzas, mejores evaluaciones y, bueno, obviamente esperamos mejores aprendizajes, ¿no? Eso. Un comentario adicional. Hasta ahora además hemos hablado, sí, hasta ahora hemos hablado además de todo esto como herramientas para enseñar un conocimiento que asumimos es el mismo. Digamos, tenemos un conocimiento para transmitir y hay otra línea que acá es qué conocimiento nuevo tenemos que incorporar a partir no solo de las herramientas, sino de los métodos que aparecen para este tipo de cosas. Es decir, también tenemos que ir, y eso tiene mucho más que ver con la enseñanza que con la evaluación, ¿no? Y me lo pensé por esto que decías de la construcción. Bueno, ¿cómo cambian los contenidos de estadística que tenemos que enseñar? ¿Cómo son los contenidos de aprendizaje? ¿Cómo son todas las facultades han incorporado en mayor o menor medida, o por lo menos las más vinculadas a temas numéricos, por decirlo de alguna forma, o científicos, la programación. Es decir, ¿y cuánto es lo que hay que incorporar? ¿Cuánto hay que eso también es otra cosa. Y eso atraviesa toda la enseñanza, ¿no? Es decir, no son solo herramientas, sino que en el proceso de entender esa herramienta hay ciertos conocimientos básicos, porque ¿por qué aprendemos a sumar? Lo pensaba por esto que decía, ¿por qué aprendemos a sumar si las calculadoras suman? Aprendo a sumar porque lo necesito para una cantidad de conceptualizaciones, no solamente para ir al almacén, y que también, pero además para lograr conceptualizar cosas. Bueno, eso también hay que verlo, cómo este tipo de cosas cambian nuestras profesiones o nuestras tareas, ¿no? Eso también es como otra dimensión, más allá de cómo lo usamos, que es común a todos. ¿Cómo nos acercamos a los conocimientos? Exacto. Gabriel. No, quería sumar dos cosas. Una es que estas herramientas también en algún punto
pueden ser herramientas funcionales a los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, un problema que tenemos, lo decíamos recién, era la numerosidad. Un problema de la numerosidad es poder atender individualmente. Pero estas herramientas hoy las vemos como el conocimiento universal, ¿no? ChatGPT como el que me puede responder de cualquier cosa, de la receta no sé, de Capelletis a quién fue el mejor jugador del fútbol del mundo y si Nacional y Peñarol cuál es el mayor ganador de todos los tiempos. Pero en realidad también lo vamos a poder después, en algún momento, en función de lo que podamos pagar seguramente, entrenarla en temas específicos. Entonces yo lo que muchas veces les digo a los que dicen, pero cada tanto se equivoca, le digo, sí, pero te das cuenta que aprendió todo. Si yo la pudiera entrenar solo los temas que dicto yo en clase, y seguramente va a andar mucho mejor, ¿no? Es decir, si le pongo foco, si la acoto. Entonces seguramente vamos a poder entrenar herramientas de este tipo para que ayuden a los estudiantes en tareas de tutoría que, por ejemplo, que la numerosidad son difíciles, exacto. Que, por ejemplo, yo les contaba recién que hay una página que vos le subís un PDF y podés chatear con ese PDF. Es decir, chateás ya no en general, sino sobre ese contexto en particular. Bueno, uno de los cambios tecnológicos que andan atrás de estas herramientas es el tamaño de esa memoria que recuerda para el cálculo probabilístico, ¿no? Es decir, han logrado cada vez que esa memoria caché, digamos, de alguna manera, sea cada vez más grande. Es decir, que los tokens que manejan son cada vez más, y eso hace que contextualice mejor. Entonces, es un tema, ¿no? Como herramienta, como para apoyo. Y la otra, que me parece que es clave para los docentes, que lo entendamos, es que el aprendizaje funciona mejor cuando es desde lo emotivo. Todos los docentes sabemos que el día que estamos inspirados dando clases, sabemos que los estudiantes se enganchan más, que cuando logramos poner ejemplos cercanos a los estudiantes aprenden más, que cuando logramos emocionarlos aprenden más, que cuando jugamos con los tonos de voz, como bien decía Elena, aprenden más, ¿no? Y obviamente eso tarde o temprano lo va a hacer también el software, ¿no? Es decir, creo que la historia de los últimos 50 años nos ha demostrado de que la tecnología tarde o temprano hace lo que se nos ocurra, porque somos muy buenos creando herramientas, los humanos somos muy buenos creando herramientas, tenemos gente muy capaz pensando cosas muy complejas. Pero por ahora, emocionar, y yo qué sé, le va a costar un poquito a la inteligencia artificial. Entonces, señores docentes, señoras docentes, si quieren hacer algo interesante para ganarle a ChatGPT, emocionen. Personalicen al punto de estas cosas, pequeñas cosas que a veces hacemos los docentes, algunos de forma casi natural, como el ejemplo que yo les decía de nombrar a los que están acá, hacer mención de que no tenían el celular. Todas esas cosas los comprometen a ustedes. ¿Quién se anima a agarrar un celular después que yo hice ese comentario? Los maté, obviamente. Si alguien se empezaba a aburrir, no lo iba a hacer. Bueno, ¿y eso por qué? Y bueno, porque uno trata de generar vínculos. El ChatGPT es bueno para responder, ¿no? Por ahora no es bueno para generar vínculos. No se enamoren de un ChatGPT. Esa es la reflexión final. Reflexión final, hoy justo leía a Francisco Santolo, que es un startupper argentino que vive en Panamá, y hablaba de la inteligencia artificial, y él decía, tenemos que fortalecer la inteligencia emocional. Exactamente lo que vos acabas de decir. Digo, ¿dónde terminamos? Todo lo que yo digo robado, aviso, no se me ocurrió nada de lo que digo yo. No cito la fuente. No cito las fuentes porque ChatGPT no me las dio. No, que hay un tema con la evaluación. Porque yo veo que los docentes como que se asustan un poco cómo hacen para evaluar en el momento del examen final o en la prueba, en los parciales. Pero porque el chat GPT que soluciona todo, que imagínate que puede tener todas las probabilidades posibles en una múltiple opción de trabajarlo antes en su casa, memorizárselo y viene y lo responde de memoria. Porque eso pasa hasta ahora, que es con una hojita y lo podemos hacer, buscamos las pruebas de años anteriores, lo estudiamos de memoria y después sabemos cómo responder eso. Y quizás de memoria, nunca hicimos un razonamiento. Y también hay un tema que hay un montón de exámenes. Yo soy de la Facultad de Derecho. Hay un montón de exámenes de letras que van con la hoja de examen, que es el examen pronto, abajo, y lo copian todo. O sea que formas de copiar siempre hubo. No, y no va a ser ahora con el chat GPT que los docentes van a tener el desafío del siglo
para tratar de que eso no pase. O sea, es un desafío que los docentes siempre lo tuvieron. Y a veces hay 3 docentes en una sala de exámenes para controlar, ponerle que 50 y se les pasa. Y esa persona aprobó, pero es como decían ustedes, después, y como dice el dicho, los pingos se ven en la cancha. Cuando salís al trabajo, es cuando te das cuenta si realmente ese título está validando que esa persona sabe o simplemente dice, esta persona cursó tal carrera y la aprobó. ¿Cómo la aprobó? No sabemos, pero sí lo hizo. O sea, no es un desafío que viene desde, que empieza ahora con el ChatGPT. Es algo que viene desde hace tiempo. Y exacto. Y después, no, algo que no se habló acá, pero que tiene un poco que ver, es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? De cada uno, porque él decía de las imágenes. Y las imágenes que se construyen con el ChatGPT, ¿de quién es la propiedad intelectual? ¿Es la mía que yo le pedí al ChatGPT que me construyera algo? ¿Es de los cientos que han puesto imágenes en esa memoria para que se vaya construyendo? ¿O es del primero, o es del que inventó, o de la sociedad que inventó el ChatGPT? ¿Quién se queda con esa propiedad? Eso es algo que no sé cómo se va a regular. Eso se estaba discutiendo a nivel de la Unión Europea en estos días. Fue un artículo justo que me mandó Gabriel, el tema de la propiedad intelectual. Con respecto a la evaluación, yo te hago una apreciación que muchas veces en el camino se olvida, y es, siempre nos tenemos que preguntar qué queremos que nos muestren que saben. Porque muchas veces vos cuando lees una pregunta, no tiene sentido la pregunta, ¿tá? Y ahí es donde vos incorporás el conocimiento. Y lo de las copias es algo que existe desde tiempos inmemoriales. En esta facultad hubo una organización para delinquir en los años 90. Sí, Gabriel creo que era recién ingresado en esa época. No llegó. Hubo una organización para delinquir en la época de los exámenes de papel, que lo que hacían era que un estudiante iba al baño con la letra, en la puerta del baño en un sobre pegaba la letra, y afuera en el bar de la esquina había un grupo que hacían la prueba rapidísimo, volvían al baño y otro estudiante iba al baño de vuelta, sacaba la solución y la empezaba a repartir. Y eso era pago. Era una organización que para cada materia había un grupo de estudiantes. Es más, tengo nombres porque uno era compañero mío. Echa la ley, echa la trampa, o sea, existió siempre. Pero el tema es, ¿y qué ganás? ¿Querés el papelito y después cómo ejercés? Sí, respecto a lo de la propiedad intelectual, la respuesta es nadie tiene ni la menor idea. Porque, digamos, porque es un cambio, es uno de los casos donde la tecnología te modifica otras cosas. Que en general la tecnología viene atrás, ¿no? Vos tenés el conocimiento, la tecnología viene atrás. Acá la tecnología modifica cosas. Es decir, no tengo ni idea. Porque, es más, hay discusiones, todos estos modelos. ¿Ah? Esto esencialmente es un modelo grandote que se construye a partir de toda la web. ¿Vos tenés permiso para hacer eso? Si vos te leíste libros, no sé qué, ¿tá? Porque vos no lo citás literalmente, vos no imprimís el Quijote, ¿no? Pero si haces una paráfrasis de Quijote, ¿estás violando algún derecho de propiedad intelectual? Había un cuento de Borges que era uno que escribía el Quijote y lo hacía y terminaba escribiéndolo literalmente, ¿no? Pero era con el estilo de él, decía, ¿no? Entonces, y esto tiene algo de eso, tiene algo de, hay una cantidad de conocimiento ahí que es de alguien, pero que va a venir, como yo les decía hoy, va a venir parafraseado, es decir, repetime lo mismo que dijo el Quijote, pero con un estilo ligeramente diferente. Quijote prima. Ese Quijote, ¿de quién? Bueno, justo no hay derecho de autor de Quijote, ¿no? Pero es uno de los casos donde la tecnología está moviendo todo, es decir, está cambiando las reglas de juego. Para mí ahí hay un componente fuerte de cambiar las reglas de juego. Y con respecto a lo de la evaluación,
un comentario que se me ocurría ahora era a mí me parece que no es un problema tan grande hoy en día, porque ya nos pasó, eso que vos decís está muy bien, ya nos pasó eso. Y acá, por ahora, por más que y esto es creo, acá en estas cosas es creo, no hay una seguridad, no conozco a nadie que esté seguro de esta cosa. Los modelos de este tipo no son buenos razonando, porque lo que hacen es saber eso. Ojo, predecir la siguiente palabra permite hacer un montón de cosas que uno no se podía imaginar, es como la Wikipedia, ¿no? Cosas que puedo decir, no puede ser que ande, pero anda. ¿Tá? Pero razonando no son buenos. Yo probaba, antes daba un curso que se llama Teoría del Lenguaje, que es un curso bien teórico, es matemática, digamos, ¿no? Entonces, había una serie de preguntas que siempre son las más difíciles del examen. Sí. No, pues se llama teoría, pero en este caso son lenguajes formales, ¿no? Ni siquiera lenguaje natural, lenguajes formales. Y hay una serie de preguntas en la prueba, y tiene que ver con eso, con cómo vos evaluás, ¿no? Hay una cantidad de ejercicios que más o menos la gente se los aprendía. Y estaban las preguntas verdadero o falso, que eran bien conceptuales, ¿no? Si un lenguaje es regular, entonces no hay ningún lenguaje libre de contexto más que lo incluya. ¿Verdadero o falso? Vos para responder eso tenés que saber de lo que estás hablando, ¿no? Y los modelos de lenguaje, yo cuando se lo pasaba a esos modelos de lenguaje, yo siempre decía lo mismo, no queda bien reírse de los alumnos, pero todos los docentes lo hacemos cuando evaluamos, porque es la única forma de no aburrirnos cuando estamos corrigiendo 200. Había casos que vos hacías esta pregunta y vos te dabas cuenta clarito el tipo que no sabía la respuesta, porque la respuesta era no es así porque está tal contraejemplo, o por tal propiedad. ¿Qué hacían? Se ponían a hablar. Entonces, ¿no? Empieza bueno, los lenguajes regulares son aquellos que no sé qué, no sé cuánto, y el animal, o sea, terminaba el análisis. Los modelos de lenguaje hice la prueba de ponerle las preguntas y hacen algo parecido, o sea, van llevando ahí no sé qué, ¿está? Entonces, Es un problema porque te da siempre una respuesta. además eso es muy humano en eso, si no sabe tira bolazo. Exacto. Parece uruguayo, no sabe tira fruta. Ahí va. Pero me parece que cada vez más la evaluación tiene que ser parecida a esas preguntas que van a lo conceptual y no tanto a la repetición del... Eso ya no venía pasando. Y pasa eso, digo, la gente termina salvando, la gente termina sobreajustando a la evaluación. Después no sabés si aprende o no. ¿No? Y me acuerdo un comentario, perdón que me extendí, pero me parece súper interesante esto también. Dina, mi tutora, mi amiga, una vez estábamos todos escandalizados, una reunión de docentes, estábamos todos escandalizados porque los estudiantes no leen libros. No leen libros, aprenden leen los materiales y van al examen con eso. Y Dina levanta la mano y dice, ¿salvan o no salvan? Salvan. Pero entonces los tipos están generando mecanismos para la evaluación que vos estás haciendo. ¿Tá? Y eso, capaz que vos querés que aprendan el libro, pero es un deseo tuyo, no es lo que estás evaluando. Entonces, también es eso, la evaluación depende de lo que vos quieras evaluar, valga la redundancia, ¿no? Hola. Bueno, tampoco sé nada mucho de esto, pero cuando los escuchaba hablar un poco, una de las cosas que pensaba es que de lo que ustedes comentaron, lo que está en juego acá tiene más que ver con la información, digamos, pero no con la producción del conocimiento. Según entendí, es un chat que sería como una herramienta que viabiliza la producción de conocimiento. No sé si eso es correcto. Si partimos de ese supuesto, ¿es posible pensar, a ustedes les parece que es acertado apuntar a que los procesos de aprendizaje estén centrados en la producción de conocimiento, en esto que destacaban como la creatividad? Y si es así, ¿cuáles son los desafíos que implica esto en los procesos como más iniciales de adoptar estas conceptualizaciones y conocimientos básicos para luego producir conocimiento? Mirá cómo nos vamos pasando el micrófono. No sé. Yo había aprendido durante muchos años a contestar todo con depende. Yo di muchos años clases de contabilidad superior, y en contabilidad superior, como había un tema ahí de borde del conocimiento de la normativa contable, no sé qué, todas las respuestas eran depende. Después aprendí a contestar no sé, no tengo la menor idea. Hay un desafío grande, me parece, que
que vos para poder desarrollar conocimiento, creatividad y no sé qué, igual precisás los conceptos básicos, ¿sí? Entonces, es necesario enseñar los conceptos, bases, pilares, a lo mejor enseñarlo no, pero sí es imprescindible aprenderlos. Entonces, seguramente una de las discusiones que vamos a tener en educación en los próximos años es qué cosas dejamos de enseñar, pero no dejamos de que se aprendan. Es decir, toda la parte del autoaprendizaje, ¿no? Del yo aprendo solo esto porque no precisa que me lo enseñen. Lo puedo ver en un video, lo puedo preguntarse al chat GPT y me lo contesta y lo entiendo. Y concentrarnos en otra parte que es la del intercambio. Para bajarlo a un caso concreto muy de nuestra facultad. Históricamente nosotros dábamos clases teóricas y después prácticas. En un momento la masividad nos llevó a que todo fuera expositivo, digamos, tanto las clases teóricas como los prácticos, que incluso los prácticos se llamaban grupos reducidos y eran de 150 personas, ¿no? Pero más allá de toda esa problemática, lo que hacíamos era, en un momento, transmitir conocimiento, clase teórica, los grados altos, expositiva, y después en los grupos prácticos lo que tratábamos era de aplicarlo a casos, a discusiones, a no sé qué. No nos salía muy bien, la realidad es que esa distribución no nos salía muy bien. Obviamente, la parte del principio, el transmitir conocimiento, ya hace años que está recontra superado de que eso no requiere clases sincrónicas en vivo y menos presenciales. Está superado conceptualmente, porque si vos tenés que repetir, enseñarles una definición, es preferible buscar la mejor forma de explicar esa definición, grabarlo y dárselo para que ponga para atrás y para adelante hasta que lo entienda, que hacerlo en vivo en una clase sincrónica que si vos me distraje, me perdí la definición y cómo llegué. Entonces, ¿dónde para mí está el foco? En esa creatividad, pero no centrarnos tampoco en clases de, vamos a hacer solo que las clases sean juntarnos a discutir. No, porque obviamente yo y ustedes no estamos en las mismas condiciones de discutir ciertos temas. Y yo no estoy en las mismas condiciones que Guillermo de ponerme a discutir de teoría del lenguaje y esas cosas extrañas que estudia Guillermo. Y que encima dice que es matemática. Lenguaje, matemática, no sé. Pero no estamos en las mismas condiciones. O sea que no podemos hacer una instancia de creatividad, discusión, reflexión crítica y no sé qué, porque no estamos partiendo de las mismas bases. Ahora, si Guillermo quiere discutir conmigo sobre un tema del cual yo sé y él no, yo le puedo decir, bueno, mira, todas estas herramientas para vos nivelarte, aprender vos por tu cuenta, y después dedicamos las instancias sincrónicas de intercambio a la parte más creativa. Entonces, por eso a mí me gusta lo de decir, bueno, centrémonos en enseñanza, en tutoreo, en apoyo, en discusión, no sé qué, pero no descuidemos que lo otro es aprendizaje que también es necesario, ¿no? Porque si no, a veces caemos en que, como toda la información del mundo es conocida y está a un clic de distancia en Google, no tenemos que enseñar más contenido. No, enseñar contenidos quizás no tenemos que enseñarlo, pero alguien lo tiene que aprender, porque sí siguen siendo necesarios para poder hacer toda la construcción que queremos montar arriba de eso. Muy cortita, perdón. A mí me parece que incluso en la transmisión de conocimiento básico es muy importante el rol para mí es insustituible el rol del docente, estoy totalmente convencido. Por ejemplo, en el fíjense acá, ¿no? Es muy importante el docente decir, fíjense acá que lo que está pasando es esto, digamos, ¿no? El destaque, la jerarquización del concepto importante que te ayuda, que vos podés leer exactamente lo mismo, pero es más difícil. Yo, y acá Guillermo te pido ayuda, yo creo que ChatGPT no crea conocimiento. Cecilia, creo que vos decías, bueno, si partimos del supuesto que esta herramienta crea conocimiento. No creo. Justamente, yo dije, bueno, ahora ¿para dónde salgo corriendo? Bueno, pero sí los puede combinar. Ahí va. Los puede combinar, ¿no? Puede combinar por ejemplo, hay un uso que yo he sentido nombrar, que no lo apliqué yo, del chat GPT, que es, bueno, yo tengo que estudiar, no sé, algún tema al que nunca me había enfrentado. Y el chat GPT parece ser una muy buena herramienta para generar esto de una tormenta de ideas, ¿no? Esto voy a decir, bueno, traigamos al chat GPT para que nos traiga esas cosas que a mí solo no se me ocurren. O incluso para compartirlas con un grupo con los que estamos tratando de abordar el estudio de ciertos temas. Te trae ideas, te trae fundamentos sobre esas ideas, te trae, y sobre todo me parece que
el valor o aquello que tenemos que centrarnos es mirar críticamente qué es lo que me devolvió. Porque además depende mucho de cómo yo le pregunto y lo que le voy diciendo, lo que él me va a responder. Viste que lo trato de él, lo personifico totalmente. Sí, yo también. Sí. ¿Podrás hacer tal cosa? Y le digo, sí. Sí. No, creo que va por ahí, ¿no? Que la mirada crítica de lo que nos devuelve es absolutamente fundamental. Aún si la respuesta que nos da es correcta, también hay que ver si no hay otras ópticas, otros abordajes, ¿no? Por ese lado me parece que también lo podemos usar en la enseñanza y en la evaluación, este tema que surgió, ¿no? Bueno, está. Le preguntamos a ChatGPT sobre tal concepto, que nos devuelve tal cosa. Bueno, ¿es lo único que hay para decir? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué opinás sobre lo que devolvió? ¿Qué crítica le podés hacer? ¿No? Yo qué sé, es eso. A la calculadora yo la puedo hacer cuentas, pero si no sé qué cuenta tengo que hacer, es decir, cómo darle la instrucción, el resultado también va a estar mal, ¿no? Calculadora, cualquier programa, código, hace código, sí. Agarrar, por favor, haceme en R un programita que me lea una base de datos, que me calcule la media, la varianza, la medida de resumen. Perfecto, así como no, acá está. Le pedís otra cosa, lo corres, no, vos sabés que no me sale, no, acá se tranca. Le avisás y tenés razón. Bueno, acá pero el resultado, lo que sale, si yo no conozco las funciones que me dijo que utilizara, tengo que poder mirarlo con la capacidad crítica de que efectivamente está haciendo aquel procedimiento que yo quería llevar adelante. Porque de repente no lo sabía hacer, pero tampoco puedo confiar en que lo que me dio es lo correcto, ¿no? Bueno, si les parece algo que pensamos que iba a ser de 1 hora, nos estamos acercando a 2, y eso que no vino el decano, porque cuando viene el decano habla mucho. Entonces, creo que cerramos por acá. Le damos las gracias por haber venido, las gracias a los que están en el Zoom y en YouTube, y bueno, y gracias a los participantes, que seguiremos pidiéndole por favor a ChatGPT a ver qué nos dice, y cerramos por aquí.